mamá. Ya. Ahora que está. Ok, tía. A ver, Tía Blanca, sí. cuéntame, ¿qué recuerdas de mi papá, de Gabriel, tu hermano? Ya, mi hermano. Bueno, éramos 3 hermanos, yo era la menor, y me acuerdo, nosotros Mi papá era el mayor. el mayor, después de 1 año y medio Alberto y yo la última, ¿no? Nosotros nacimos en Arica, tú sabes, ¿no? Y yo tuve la infancia hasta los 8 años que nos fuimos a vivir a Tacna, ¿no? O sea, durante los 8 primeros años, los 3 Y hermanos vivimos en Arica. viven en Arica. ¿Y por qué en Arica? Porque... Bueno, porque mi padre vino de Alemania a trabajar a una agencia de vapores alemana que en ese tiempo funcionaba, ¿no? Y terminó en Arica, se conoció con mi mamá, y por supuesto ella se fue a vivir, mi mamá es de Tacna, era de Tacna. Y se conocieron en Tacna, me imagino. Se imagino que en Tacna, o quizás ella fue a Arica, el asunto que se casaron, mi mamá se casó de 17 años, y nosotros nacimos los 3 en Arica, ¿no? Después, al correr los años, mis hermanos, porque ellos por su carrera, sus títulos que tenían necesidad de ser peruanos, tuvieron que hacer un trámite para inscribirse en Tacna como si hubiesen nacido en Tacna, ¿no? A la vez yo me plegué a este asunto para yo también tener, así que yo fuimos nacionalidad peruana nacida en Tacna, pero en realidad hemos nacido en Arica. Pero me acuerdo de chicos que eran muy traviesos. ¿Él Y con los dos, sí. Jugábamos a los cowboys. Entonces jugábamos a los cowboys y se agarraban ellos en la guerrilla y yo era la niña. En ese tiempo, no sé, había las películas esas, los cowboys y la niña. Entonces yo era la niña y ellos eran los cowboys, ¿no? Después les gustaba mucho hacer teatro y poníamos una sábana y entonces hacíamos piruetas ahí, qué sé yo. Y eso es lo que recuerdo de chica. Yo quizás tendría unos 7, 8 años, no tenía más. Menos quizás, ¿no? Ya. Bueno, después de esto... ¿Se mudaron después a Tacna? A Tacna. A los 8 años. Yo tenía 8 años cuando nos hemos mudado a Tacna. Mi papá alquiló una quinta grande. Él se iba a Bolivia a trabajar. Entonces alquiló, pagó el alquiler por 1 año y nos quedamos, me acuerdo, en una casa muy grande, una quinta donde había árboles frutales, de todo, ¿no? Y ahí quedaba, esta quinta quedaba junto al colegio de varones. Mis hermanos estudiaban allí, era un colegio grande y ¿qué más te puedo decir? Bueno, siguieron su carrera, mi hermano, o sea, Lito, se fue a estudiar el primer año de medicina a Bolivia, no sé si tú has sabido. ¿Y se fue porque su papá estaba ahí? Estaba ahí, sí. Entonces él pidió para que vaya, sobre ahí. Él estuvo 1 año nomás en Bolivia y luego fue a estudiar a Chile, 2 años, estuvo en Santiago. Después ya vino a Lima y terminó sus estudios, ¿no?, de medicina. ¿Ya? Y mi hermano Alberto también se vino a estudiar a Lima, porque en ese tiempo en Tacna no había universidad, pues ahora creo que hay. Entonces los muchachos tenían que salir fuera, ¿no? Ya sea a Lima o otro sitio, ¿no? ¿Y cómo era mi papá de joven? ¿Cómo era su personalidad? Su papá. Era muy serio, muy recto, siempre ha sido así, ¿no? Él era muy diferente al carácter de mi hermano Alberto. Mi hermano Alberto era más, no sé, más alborotado, más relajado. Él era muy dado a sus estudios. Él por nada, mira, un muchacho que nunca se le encontró nunca nada de lo más correcto, no te puedes imaginar, ¿no? Y así pues... ¿Y tuvo alguna enamorada, algo en Tacna? En Tacna tuvo una enamorada durante un tiempo. Era una chica que se apellidaba ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo en ese momento. Estuvo muchos años, creo que un par de años con ella. Sí. Ella se fue a vivir a Estados Unidos, vivió, y después de muchos años se encontraron en Nueva York.
¿Ah, sí? Sí. Ajá, eso no lo sabía. Eso no sabía tu mami. Pero se encontraron muchos años. Elba Retamar, ya me acordé. Elba Retamar, es una chica muy buena. Es la única hija, muy buena. Y esta chica se fue a Estados Unidos con su mamá, que estaba viuda. Y después, bueno, ya estaban ustedes, ya creo que habían nacido. Algo tuvo que ir a Estados Unidos y la fue a visitar, se encontraron, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé si eso lo supo su mamá, no creo que nunca lo bueno. supo. No, si no, después, ¿qué más te puedo decir? ¿Te acuerdas tía, ¿te acuerdas de alguna anécdota, algo que hayan vivido ahí en Tacna en esa época, cuando eran chicos? Contabas esto de... Ellos, por ejemplo, él iba al colegio, me dices, al colegio de al lado, ¿no? Al lado, el Colegio Nacional de Varones, que quedaba junto a la casa. Estaba en la calle En la Billingham. calle Billinghus. Mira, te voy a decir que yo me acuerde, lo único que sé que eran... para esto mi mamá, como tenía tanto celo conmigo, cuando iba yo quería ir a una reunión como toda chica, ¿no? Sí. Tenía que ir con mis hermanos, no iba. Con los dos. O con uno, se tenían que turnar. ¿Y Lito iba contigo? Y Lito iba conmigo, a veces Alberto, pero no, anda a cuidar a tu hermana. Le decía, anda a cuidar a tu hermana, que no. Ya. Te lo has contado. ¿No? Te lo he contado a ti. Ya. Después de unos años mi mamá se volvió a casar con este señor. Con Mr. Cooper. Con Mr. Cooper. Y Pero Mr. Cooper se volvió a casar en Tacna, se volvieron a casar. ya en Tacna, porque él estaba trabajando en una compañía era gerente de las pizzas eléctricas. Ya, en Tacna, Y sí. se conocieron, ya mi mamá estaba divorciada, y se casaron, ¿no? Y él ha sido como un padre. Ha sido como el padre para... Porque él les ha dado prácticamente la carrera a mis hermanos. Él pagaba todo. Él pagaba todo, Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿Y cómo era la relación de mi papá con Mr. Cooper? Era Eran- cercano, le tenía... Nosotros siempre le hemos tratado Mr. Cooper. Claro, Mr. Cooper. Nunca le hemos dicho Mayer, como era su nombre, ¿no? Pero él ha sido un padre para nosotros. Sí, sí. Y ahí chicos éramos. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Y después se vinieron a Lima, tía? Después, justamente cuando mi mamá vivía en Tacna, cuando Lito se recibía, y ellos vinieron a Lima para estar presentes en esa reunión, foto. En esa foto. Ellos vinieron por unos Esta días. foto de acá, ¿no es cierto? Vinieron por unos días. Vinieron por unos días solamente para estar presentes acá, ¿no? Ajá. En Lima. Mis hermanos, bueno, después de un tiempo, no pasó muchos años, mi mamá ya quiso venirse a Lima. Ya. Porque ya todos ustedes estaban en Ya Lima. yo estaba casada, ya tenía mis hijos. Bueno, tenía recién a Paco y a Blanca, porque después de 10 años me han nacido Gabriel, Margarita y Carmen. Ajá. ¿Ya? Vino, qué casualidad, acá a la vuelta vivía en General Borgoño. Ah, sí, ahí Compraron vivía. una casa así. Ahí nació tu mamá, Carmelita. Vivía con, Tengo la foto. ahí vivía, estaban recién casados, no tenían un año casados. Pero yo sé que mi papá vivía en la calle Pichis, Claro. en Lima. ¿Ahí era donde vivían ustedes antes o? Sí. Cuando mi mamá Cuando se era soltero, vivió- mi papá cuando era soltero. Lito. Una pensión. Vivía... No. Cuando estuvo él soltero, cuando estaba en Lima, estaban en una pensión los dos. Ah, ya. Al costado del Cine Metro. Debe ser ahí en Pichis, pues, En el Pichis, cercado. Sí. claro. Ahí vivió, los dos vivían en una pensión de una familia arequipeña. Ah, mira, y cuando se casa, cuando primero se recibe Lito y Sí. después se casa. Después de un tiempo. Después de un tiempo conoce a Carmela y se conoce a casa. Carmela y se casa con él. Ya mi mamá estaba acá. Entonces ellos compraron una casa, porque mi mamá en Tacna tenían 2 casas, ¿no? Una donde vivían, una que entonces vendieron las 2 casas y se vinieron a Lima. Compraron acá en Miraflores, acá a la vuelta, en General Borgoño, y ahí vino Lito, que estaba recién casado con Carmela, con tu mamá, a vivir a la casa, porque la casa tenía 3 dormitorios, creo. Entonces ahí nació Carmelita. Ah, En esa casa nació Carmelita. Entonces el primer tiempo han vivido con mi mamá. Después fueron a vivir
la casa donde está ahora Guillermo también la compraron. Donde vive Guillermo con Claro, en José González. José González. Esa casa. En Gonzalito. ¿Y cómo era mi abuela, la mamachela? La mamachela tenía su carácter, Sí. nos tenía así, oye. Nos manejaba con la vista, ¿no? Así, ¿no? Sí, tenía un carácter bien. Yo hubiera querido tener su carácter. ¿Y tú dirías que Lito tenía algo de su carácter o...? Sí. Sí. ¿A quién engreía más? Bueno, a todos nos quería. Por supuesto que a mí como hija mujer, la única mujer, siempre está conmigo, siempre me ha ayudado, ¿no? ¿Para qué? Pero con mis hermanos sí ha sido. Hay una historia que dice que tenían una granja que era la granja... La granja blanca. Blanca. Ay, Cuéntame hicieron eso, tía. en esa casa grande que te digo junto al colegio, había corrales. Era muy grande, había árboles frutales, uvas, ciruelas, damasco, de todo había hasta una piscinita. Ah, ¿No? Sí. Y en la parte de adentro de los corrales, mi mamá comenzó a criar pollos y gallinas. Y los huevos, porque sacaban en cantidad, en canastas sacaban los huevos todos los días, se mandaban a Arica, al Hotel Pacífico en esa época, ¿no? Y le pusieron un sello a los huevos que decía Granja La Blanca. eso era en Arica. En Tacna. En Tacna. En Tacna, pero tenía un contrato con este sitio que mandaba no sé qué cantidad de la semana de huevos y con el sello que decía Granja La Blanca. Y a mí me daba una cólera porque me habían puesto La Blanca, ¿no? Qué bonito. Y dime, ¿y cómo era tu relación con Lito? Muy bueno. ¿Cómo te llevabas? Ay, no. ¿Cómo era? Mira, Lito ha sido, mira, yo no tengo palabras para decirte cómo ha sido mi hermano. Yo lo considero un apóstol, un santo. Oye, Lito era para todo. Con decirte que cuando Margarita tuvo problemas con su esposo, la dejó con los tres chiquitos, ¿ah? Estaban chicos todavía. La dejó en una casita en Camino Real, que la tenían alquilada, ¿no? Pero una persona del banco la compró la casita porque la pusieron en venta. ¿No? Pusieron en venta la casa y la compró. Entonces pidieron que la desocupara, siguieron un juicio, vino el juicio de desahucio y en ese intervalo del juicio del desahucio, este hombre se le calentó la cabeza, ¿no? Y se largó de la casa. La dejó a ella con los tres chicos. Tú sabes, no tenía dónde ir, porque les iban a sacar las cosas. Fui a donde tu papá y le conté. Me dijo, no, tráela para acá. Mira tú, desocupó su estudio, su escritorio, y le dijo, no, acá viene. ¿Cuánto tiempo estuviste, Margarita? No sé, mamá, fue No me da una Sí me acuerdo, No me que puedo estaba imaginar. Jessica chiquita, ¿no? Claro. Se crepaba por la Sí. ventana, hacía las cosas. Tocábamos, sí. Creo que se peleaban con César y con... No. Eran Fue lindo, fue juguetones. bonito, fue muy bonito esa época. Después Jorge trabajaba. Pero mira, ¿quién hace eso? No. ¿Quién hace eso de dejar tu casa? Después cualquier cosa, mira, listo, mira, estoy así, venía él corriendo. Un día que me puse mal, que tuve un problema con la columna cervical, inmediatamente me llevó después cuando estuvo Carmen tan mal, también él mismo se dio cuenta, la llevó a la clínica para operarla. Y así pues para todo, ¿no? Era un ángel para mí. Tú no te imaginas cómo lo extraño. ¿No? Él debía haber vivido mucho tiempo más. Sí, no. De una forma que ha sido tan violento, tan rápido, que ni pensábamos, mira, de una operación tan sencilla como la de próstata, puede haberse ido así. Punto. Pero mami, Ah. la parte, ¿puedo hablar? Sí, Que claro. te estás cortando cuando mi tío Lito siempre visitaba a la abuelita Chela. Cuéntale toda esa historia, te falta esa parte, cómo era con su mamá, cómo era, o sea, mi tío Lito cómo era con su mamá. Esa es una buena pregunta. Eso, cómo era, que todo momento estaba en la abuelita, No, estaba todos los días. Iba. todo, ahí está, mi tío Lito. Todos los días iba a ver a... Todos los días le tomaba la presión, porque mi mamá era delicada, ¿no? Entonces ella todos los días iba, la veía, y era una cosa ya que se había hecho él ya de la forma rutinaria, no de hacerlo todos los días. Que tu mamá siempre iba
a la clínica italiana a las 5 de la tarde, a esperar que saliera, se tomaba su cafecito ahí al frente de la bombonier, ¿no? En una de esas, yo iba y nos estábamos regresando a la casa. De pronto él para el carro en una casa, ¿no? Dice, un momentito, voy a ver una paciente, nos quedamos nosotros ahí, ¿no? Entonces se entra, qué sé yo, sale y le dice, ay, Lito, le dijo, ¿cuánto te han pagado? Ay, Carmela, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que voy a cobrar? Ahí les he dado los remedios, porque es una gente pobre. Era de los que iban los enfermos, no les cobraba. Al contrario, les compraba él las medicinas. Les compraba las medicinas, se las regalaba. Y tú sabes que siempre en la casa llegaban pues los pollos, las canastas, ¿tú te acuerdas, no? Claro, las papas, saco de papas. El saco de papas a veces cuando estaba en Arequipa, estuve en Arequipa pues un año, ¿no? Sí, trabajó en Arequipa, en el Hospital General, ¿no? De Arequipa. General, sí. Y bueno, tu mamá no pudo ir porque ustedes estaban chicos, ¿no? Y nosotros, recuerdo haber ido a visitarlo, me parece. Y más bien ella se veía, ¿cómo se llama? Casada con Charito, ella estaba en Arequipa. Entonces me decía que él le traía los regalos, las cosas, pero él no quería recibirlas. No, tráelas para acá, Charito. Entonces, acá llegaban, para la parte de Lito, llegaban los patos, las gallinas, qué sé yo, que le traían de regalo a la gente del pueblo. ¿Eso era en Arequipa? En Arequipa. Claro. ¿Sabes cómo la gente ya te llevan tu pollito vivo? Sí, pues así era mi papá, no era pues alguien... No, Cuando te encomendó a todos sus hijos. ¿Ah? Cuando te encomendaba a todos sus hijos. No sé si tú te acuerdas, bueno, No siempre recuerdo yo muy bien esto y me da gusto. Tu papá, una vez en la vida, le tuvo un regalo, digamos, ¿no? De un paciente que, bueno, lo curó, lo salvó, entonces le regaló un pasaje al río. ¿Te acuerdas? No. Esta historia es linda. Mira. Yo quería... Yo vivía allá en Miraflores, y ellos estaban ya. ¿Tú cuántos años tenías, Margarita? No sé, ni me acuerdo, mamá era muy chiquita. Demasiado chiquita. Ni me acuerdo, era muy chiquita. Bueno, les regalaron un pasaje con todo pagado para estar en Río Janeiro con un mes. ¿Un mes? Entonces él dice, pero yo no me puedo ir, como dijo los casas, como dijo yo le dije, Lito, yo me quedo en tu casa. Sí me acuerdo. Y me transporté con mi tío Paco. Con Paco, Sí, y con las dos chicas. Se quedó Paco, que estaba más grandecito, se quedó cuidando la casa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Pero Y yo me acuerdo de esa historia porque ¿Tú te yo le acuerdas? extrañaba a mi mamá y tenía un cuaderno donde iba anotando los días. Así. Faltaba tantos días. Recién Mira que nacido. tiene que ver algo con eso. Estaba Enriquito recién nacido. ¿Sí? Tenía meses, claro. Sí. Que yo me acuerdo que le comencé a tejer chompitas. Claro, por supuesto, sí me acuerdo de tus chompitas. Nos Ya. hacías a todos chompitas. Sí, le daba ahorita, me decía, toma acá, supongo que me diera 50 soles, ¿no? Para que compren la lana, les enseñé una máquina de tejer. Para que les hagas chompa para todos. Entonces yo me ponía en la máquina, les decía chompa para todos. Tía, ¿y qué cosa le gustaba a mi papá, por ejemplo? ¿Qué le gustaba? ¿Cuáles eran sus gustos? Porque él también era de trabajar, pero también le gustaban algunas cosas, de comer. Sí, de comer le encantaba el picante de camarones a la tangueña. Le encantaba, el mejor menú que le podías dar era su picante camarones a la tangueña. Qué lindo. Sí. Después les gustaba su traguito. Le gustaba tomar Sí, pero medido. Nunca ¿Y él era de ir a una fiesta, a una reunión, o era... ¿Cómo era socialmente él? Mira, él era más bien distraído, no era mucho más era Alberto, él no era mucho de tener amigos, de internar mucho, no. Pero, Tenía pocos amigos, pero que eran amigos muy... amigos buenos. Bueno, Nazar, por ejemplo. Claro, los que trabajaban con él, no, tenía gente buena. Pero, tu mamá, pues claro, hoy tu mamá... pues para ellos eran uno para el otro. Pues tu mamá más buena no puede haber sido.
La enfermera la quería mucho, te digo, ha sido una mujer pero admirable, ¿no? La paciencia que ha tenido con todos ustedes, De verdad. de verdad, Sí. 8, todos seguidos. ¿Y mamá Chela? Mi mamá, cuando Su mamá. ¿Tu mamá? Su mamá. Qué linda foto. Es precioso. No te digo que le he sacado, yo te digo que de la mamá era, yo voy a seguir buscándolas porque ha habido como me mudé. Tío, ¿y esta foto cuándo es? Perdón, quería mostrar esta foto en la que estás tú con tus hermanos y tu mamá. Ahí no estoy yo, la que tenemos que sacarla, la que está en Esta, por ejemplo, Esta- esta foto, tía, esa foto están solteros los dos. ¿qué edad tiene más o menos? ¿Esto es en dónde? En Tacna, en la casa de Tacna, en la quinta. En la quinta, donde vivían. Claro, acá tú ves la huerta, esto, y estaban sentados en un sillón de mimbre que tenían en la terracita. Con la mamá Chela, qué guapa, ¿no? La mamá Chela tenía un carácter. Esta foto de mi mamá. Ah, es la que está en el correo, es esa foto que sale, tía, que me la mandaste por correo, que estás tú, mi papá, mi tío Beco y la mamá Chela. ¿Eso cuándo es? Esa es, En la casa de Comandante Pinar. esta es en la casa de Comandante Pinar, que ya estaba enferma mi mamá. Entonces ¿Qué año sería, mamá? El año 57. Porque Ah. ella ha muerto el año 57, ¿no? Ah, un año que antes que nazca yo. Mira. 57, sí. Claro, porque ella todavía le decía a mi Alito, le decía, pero ¿cómo es esto que cada año, creo que recién tenía 3? ¿Tú cuándo has nacido? Después 58. No, pero primero ha sido Claro, Carmelita, luego Guillermo, Carlos, Jorge. y Jorge, hasta ahí eran 4. Entonces mi mamá decía, pero este muchacho que ya tiene tantos hijos en esa época, ¿ves? Que 4 para él era mucho para ella, ¿no? 4 hijos, ¿no va a ser? Y listo, pues no, ese tiempo no. Él, tú sabes que nunca ha sido de tener dinero, más bien ha sido una persona que ha vivido siempre con las justas, ¿no es cierto? Les ha dado a todos ustedes, bueno, ustedes se han merecido porque han entrado a la universidad, Claro. ¿no? En ese tiempo no se pagaba, ¿no? O sea, tenía una forma de vida bastante franciscana, Franciscana, él era medido, es muy ordenado, nunca le oías tú que se quejara de dinero, jamás. Él ha podido tener mucho con los conocimientos que tenía de cirujano, porque Lito, mira, cuando se recibió de médico, su maestro, con quien él trabajó mucho, fue en esa época el doctor Castañeda, era lo máximo en cirugía. Y él hizo todas sus prácticas y todo el trabajo con el doctor Castañeda. Yo estoy hablando de eso cuando recién se recibió de médico, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? Ah, no, lo que quería preguntarte era... yo me acuerdo pues mucho de ir a tu casa de Comandante Espinar Los sábados, que siempre te iba a visitar, ¿no? Siempre íbamos a tu casa. Claro, subían todos. Que, Y yo le íbamos, ponía el televisor en el hallcito, sí, y le ponía como teatro. y nos hacías las chompas estas, ¿no? Le hacía las chomas, les hacía arroz con leche, creo, en mazamorra morada, no sé, Castor. Los sábados, porque... Él era muy cercano contigo, con Beco, ¿no? Sí, éramos muy unidos, para que, mira... Y con mi mamá bastante. Uy, sí. Yo tuve, la primera del grupo que tuve televisor, ¿no? Entonces era una novedad en esa época tener televisor. Y nosotros no teníamos televisor. No tenían, no te digo que iban a ver los dibujitos animados los sábados. Ya de cajón sabía que a las 3 de la tarde todos los desfilaban por la escalera y les tenía las sillas así acomodadas y el televisor afuera. Después a las 5 le subía su dulce, lo que les había hecho. Ah, mira qué bonito. No, para que nosotros hemos sido bien unidos, ¿ah? Sí. Como decía mi mamá, tiene que ser usted, y nos hizo ella que fuéramos así, ustedes tienen un pan, ese pan se lo reparten entre los 3. Y mis hermanos eran tan honrados que me acuerdo que una vez cuando vivíamos en Tacna, chicos todavía, iban a una heladería que había en un pasaje, ¿no?
con 2 soles, ¿cuánto sería en esa época? Que un helado que salía baratísimo, ¿no? Y se encontró, ¿cómo fue? Un billetito del suelo. Entonces a todos los chicos que ¿Quién se lo encontró? ¿Mi papá? Sí, se encontró un billetito en el suelo. Ajá. Y a todos los llevó a comer helados. Así, ¿no? Son detallitos, ¿no? Cosas que uno recuerda. Tú te vas recordando así por épocas, ¿no? Porque ha pasado. Pero Ya él cuando estaba mayor, por ejemplo, ya cuando adulto, digamos, Yeah. ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? O sea, ¿qué recuerdas de él en su última época? Cuando digamos? llevaste a Puerto Fiel, mamá, cuéntale esa parte, cuando fue a Puerto Fiel. ¿Qué le gustaba? A él le gustaba pescar, por ejemplo, ¿no? Le Sí. gustaba mucho pescar, era una de sus... Cuando le llevaste a Puerto Fiel. Sí, cuando estábamos recién yendo a Puerto Fiel, era campamento de carpas. Y lo llevamos una vez ¿cómo se llama? Pero me acuerdo que no había baño todavía, tenían que ir a las rocas. Pero después hubo la casita, fue la casita. ¿Y cómo hacía cómo se las ingeniaba? A mi papá siempre le ha gustado la comida marina, el pescado. Siempre. Y ahí en Tacna, ¿iba a haber algún sitio a pescar? ¿De dónde nace un poco esa...? Nosotros, mi mamá tomaba todos los años, hay una playa cerca de Tacna, que la Boca del Río se llama, donde se Boca del Río, más o menos a 1 hora de Tacna, ¿no? Hacia la playa. Y todos los veranos se llevaba esteras, palos, qué sé yo, y se formaba pues una especie de casita, ¿no? Y mis hermanos y yo nos íbamos al río a pescar camarones. Y de ahí nace el gusto el gusto de los camarones, de los caparazos. Pero sé que tu mamá tenía una receta, ¿no? Que tu mamá también cocinaba rico, ¿no? Sí, el picante, que lo hacía mi mamá, que después heredó esa receta. Claro, tu mamá aprendió a hacer el picante camarones y picante a la tagneña también. Hace años que no hago ese picante. Era un lujo, yo me acuerdo, eso era Sí, el mejor regalo que podía tener. Uy, sí, ese es un regalo para él. Invitaba si le diera su plato de picante camarones, uy, feliz, de choco. Dime, tía, solamente una curiosidad, ¿estos cuadros son de tu abuelo? El abuelo Ceballos. Ceballos. O sea, el papá de Mamachela. ¿Y esos también? Esos también. Y acá hay otro más, allá hay otro más. A la casa y me encuentro con la sorpresa que la operada pésima estaba. Carmen, mi prima Carmen. ¿Qué pasó? O sea, ella se había puesto mal del estómago, unos cólicos tremendos. Fue un médico y le dijo que era un espasmo que le iba a pasar, le dio unos remedios, lo más bien. Y da la casualidad de que Lito va a buscarme creyendo que estaba en la casa y le dice a la empleada y le dice, no, la señora todavía no ha llegado de viaje, pero está la señora Carmen un poco mal. Subió a verla, no hizo más que tocarla, ¿ah? Y él mismo la llevó a la clínica, pero tenía principio en septicemia, que le había roto la vesícula, no, El apéndice. El apéndice, y estaba con una infección tremenda. Pero la salvó así, pero de tocarla no más. Él mismo agarró el carro y se la llevó a la clínica. ¿Cómo estaría de mal? Imagínate. Increíble, ¿no? Y eso Él ha sido siempre un salvador. Un salvador, mamá. Cuando, ¿te acuerdas, Cecita, cuando lo operaron a César? César tenía unos cólicos fuertísimos, mi hijo César. Era muchachito. Tendría pues... ¿Cuántos años tendría César? 16. 14, 15 años. Entonces, mi tío Lito lo vio todo y lo tuvieron que operar de la vesícula. Y le hizo un corte de acá hasta acá, pero no solamente eso, tenía la vesícula, sino también tenía los riñones. Entonces lo salvó a César, mi tío Lito. Cecita tiene un recuerdo de mi tío, acá, cortado de acá hasta acá. De verdad, y una operación maravillosa. Bueno,
regio. No, Sí, era como cirujano, era como un doctora. trome, sí. Sí. Un cirujano maravilloso. Para mí, en todo momento, este tema de las piedras del riñón, porque creo que todo el mundo sufrió de piedras del riñón y a mí cuando me vio me dijo, ¿qué tiene? Inmediatamente a la clínica, Suero, ¿qué había pasado? Yo en mi vida pensé que tenía piedra de riñón. Las piedras en el riñón, me tuvo ahí mi tía Carmelita sentadita y al costado mío, mirando. No, mi tío ha sido un santo, verdaderamente. Después cuando estabas en ¿Cómo hay la un clínica hombre? americana y no Uy, te querían no te soltar. conté lo de la clínica americana. No Me querían habían soltar. dejado a mí echada porque tuve un problema en la columna, bien tiesa, y me estaban viendo. Entonces me comenzaban a dar pastillas y pastillas y pastillas. Y tenía ya iba a tener un mes en la clínica americana, ahí tirada y tiesa, ya me habían puesto una cama de palo. Cuando en eso me levanté y me fui caminando al teléfono público y la llamé a mi mamá. Mamá, por favor, llama a mi tío Lito para que me saque de acá. Vino mi tío Lito, no sé qué hizo, pero hizo que me sacaran de ahí. Lo que pasa es que ellos querían No, sacar. tenía la columna más... ¿Y qué pasó después? No, yo tenía... después me llevó donde ¿cómo se llama? Me llevó pues a la casa, me sacaron de ahí. ¿A dónde me llevaron, Sí, mami? no, ya, porque no necesitabas estar así en ese plan. En ese plan me tenían como inmovilizada en la cosa, o sea... ¿Y sabes, te acuerdas de alguna anécdota así graciosa de mi papá, tía? Algo gracioso, porque él era una persona seria, ¿no? Pero Sí, cuando tomaba esos traguitos, sí. se ponía chistoso. ¿Así, por ejemplo? Y él cambiaba su manera de ser, sí. ¿Y cómo era así de chistoso? ¿Que hacía bromas? Claro, hacía broma. ¿Cómo te llamaba? La vieja Manuela me decía... Digamos, cuando eran jóvenes, por ejemplo. Hay esa foto, por ejemplo, que están 18 años, ¿no? ¿Cómo era esa vida de mi papá, de juventud, de...? Ha sido muy tranquilo siempre. ¿Sí? Sí. ¿Serio? Serio. Sí. Él era el serio, el que era tremendo era Alberto. Era más Más movido. movido, más amiguero. No, era muy serio. Tenía su grupo de amigos que estudiaban también medicina después acá. No, después estudiaron medicina juntos, pero así muy pocos. Unos buenos amigos tenía. Como tú dices acá con Lima, ¿no? Él no era de mucho de estar en reuniones. Era poco sociable. Tenía su grupo, ¿no? Los Nazar, por ejemplo, creo que eran bien amigos de ustedes, ¿no? Sí. ¿Y el En otro? Tacna. Sí. ¿Y el doctor Romero? El doctor Justo Romero era compañero de estudios. pues, Sí. claro, ¿no? Romero, después había el doctor Leiva, estaban los Leiva, los Mansur también. Sí. ¿Te acuerdas un poco de esos amigos? Sí, de ellos me acuerdo. Sí. ¿Cómo conoció a mi tía, por ejemplo, a mi mamá? Ah, ¿Cómo fue eso? ¿Qué te contó? ¿Cómo te bueno, contó? comenzó el papá de Carmela, era así bien recio, ¿no? Un señor así nomás que no las tenía bien cuidadas, ¿no? Entonces, pero Rito fue bien recibido desde un comienzo. Se hizo grandes migas con el señor. Y él lo quería, después lo quería mucho. ¿Y cómo empezaron a salir? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo fue eso, esa primera...? ¿Te acuerdas algo de...? Sí. Claro. ¿Te contó o tú le preguntaste? No, nos enteramos, no sé cómo fue que nos enteramos de que estaba con su novia, pero no nos había dicho nada, ¿no? Y cuando un día se presenta con Carmela, como que la conociera mi mamá, bueno, hicieron pues grandes amigas con mi mamá, para que se llevaban muy bien. No te digo que han vivido en dos oportunidades juntos. Primero está en esta casita donde se nació Carmelita y después en José González también. ¿Ahí vivió también la mamachela? También vivió un tiempo allá.
ellos tenían, espérate, el cuarto que da subiendo las escaleras. Sí. ¿Ese era el cuarto de Mamachela? Mamachela, sí. Ah, mira. Ahí era. Y después, ya. ¿Y la relación que tenía Mamachela con mi mamá era buena? ¿Era una relación...? Sí, bien. Carmela tenía un carácter pues, que ella se hacía querer, pues, ¿no? ¿Ella la visitaba? Sí, la visitaba. ¿Y tú qué te acuerdas, que Margarita, del tío Lito? De mi tío Lito, en realidad yo también, a mí me faltó mucho el padre. Y para mí mi tío Lito fue como mi papá. Porque, ¿sí? claro, me ayudó muchísimo en mi vida. Era como mi papá, lo veía un ser superior para mí. Todo era con mi tío. Yo le preguntaba a él todo, le preguntaba qué cosa, cualquier cosa que tuviera. Yo no iba al médico, sino era mi tío Lito. Era el único. Y después cuando lo que él hizo por mí en este tema que inclusive fue el de desahucio y divorcio a la vez, y a la hora que estaba yo saliendo de la casa de ahí de Camino Real, se me cae el camión la tapa del camión de la Marina encima de mi cabeza. Yo estaba con mis 3 hijitos dentro del camión con todas las cosas, dejándolo en varios sitios que me habían dado para dejar cosas, y llegar a la casa de mi tío Lito, donde me puso los camarotes de mis hijos, el camarote de mis hijos, mi hijita y todo ahí en ese cuarto. No me puedo olvidar el amor que sentía por mi tío, el cariño, y él, me acuerdo mucho cuando fue a la playa, esa es otra etapa, ¿no? Cuando fue a la playa de Puerto Fiel, él agarró y me dijo: Margarita, tú olvídate, así que te había tomado sus traguitos, olvídate de lo que te diga la gente. Tú, si quieres estar con alguna persona, anda y estate nomás. Total, tú estás con tantos hijos, y así me decía. Pero tío, ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy católica, le decía, ¿no? Entonces era así, un poco liberal en su manera de ser, no era muy... Era de mente abierta. Era como un científico, un profesional. Entonces él pensaba, pues yo soy mi tío, pero ¿por qué me dice esas cosas, no? Entonces, pero yo tenía la confianza de hablar, y siempre me decía... Ay, me quería mucho mi tío, o sea, yo podía agarrarlo, abrazarlo y no me sentía mal. Y me acuerdo de cuando siempre hacía su siesta, comía su comidita y después se iba con mi tía Carmela a hacer su siesta, feliz, con su pijama. Después todas las navidades me acuerdo que le traían una canasta llenecita de cosas, y él siempre tenía una cosita para nosotros. O sea, yo tengo más la imagen de mi tío Lito como el modelo de un hombre amoroso, sin dejarlo a mi papá a un costado. Por mi papá le tengo también una imagen buena, pero de todas maneras mi tío Lito fue la imagen del hombre más fuerte, no sé, una ternura que no la sentí más con otra persona. Y cuando me dio ese hospedaje y ese tiempo en su casa, no te imaginas. Mira, yo veía a mis hijos que parecía, o sea, todo era una manera. Él era muy tranquilo, siempre muy relajado, siempre muy sereno, siempre. A mí, date cuenta, yo ver a mi tío Lito, y si tenía algo, me sanaba. Nunca le oías hablar mal de nadie. Nadie. Nunca Era jamás. Una persona, pero es como un ángel. O sea, un ángel que quedó en el cielo y que siempre yo lo puedo recordar hasta ahora, y creo que yo lo tengo como un ángel. Y algún momento yo le digo: ay tío, alguna cosa, si tuviera alguna, ponme siempre a alguien que sea bueno en el camino de médicos, digo, ¿no? Porque siempre le digo a mi mamá: ¿cómo no está mi tío Lito? Porque mi tío Lito para mí verdaderamente fue una persona que... Bueno, es que era en conjunto, porque mi tía Carmela era ¿cómo te puedo decir? Su par, o sea, entre los dos, porque mi tía Carmela era amorosa, olvídate. Mi tía Carmela era una mujer que yo verdaderamente, haber vivido con mi tío Lito, sí, creo que no hubieran sido lo que han sido ustedes y todo lo que ha pasado si no hubiera existido esa pareja, porque fue linda, verdaderamente una pareja maravillosa. Un mensaje final a la familia Burs, a toda la descendencia, hijos. Bueno, hijos, nietos. El único mensaje que puedo dar, el mío, es
que mi tío Lito formó una familia maravillosa, que cada uno ha podido tener de cada uno, o sea, todos los hermanos, todos ustedes, desde Carmelita hasta el último, han formado cada uno una familia maravillosa, que de todos, no puedo hablar de ninguno, sacamos algo lindo. Verdaderamente yo, aparte que no es por profesionales, digo por lo que tienen dentro de su corazón, ¿no? Y de ellos han salido personas, que de cada uno de ustedes también han salido, ¿no? Y ustedes tienen pienso, en tu corazón, esa imagen, esos valores que mi tío Lito les dejó. Ese valor que no lo puede tener el respeto, el amor al prójimo, los valores más, ¿no? El ser humano, el valor de la unión, de la gratitud, es valores que no te los puedo decir. ¿Tu tía quiere dar un mensaje final a la familia? Mira, el mensaje final que les puedo dar es que el recuerdo que tengo de mi hermano, es decir, nunca voy a dejar de recordarlo y quererlo como lo he querido. Y para mí es algo que he perdido y verdaderamente que bueno, felizmente ustedes, los hijos, son tan buenos muchachos y han sabido todos tener una carrera y salir adelante gracias al matrimonio de los padres que los ha sabido guiar y hacer de ustedes unas personas buenas. Muchas gracias, tía. Gracias por todo. ¿No me habrás tomado fotito? No te he tomado ni una foto. Todos son videos. Peores todavía.